Vamos a empezar por la cronología que nos consta en nuestros registros y en nuestros sistemas de lo que pasó con el Lirio 6189, que salió a las 18:40 de Málaga, y del Albia 2384, que salió a las 18:10 de Madrid. Permítanme que lo lea para que no sea lo más correcto posible con los horarios y con todos los hechos que hemos ido recopilando hasta el momento y que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, estos dos trenes salieron, uno a las 18:40, otro a las 18:10, y el momento del accidente fue en torno a las 19:43. Por empezar ya con el detalle, que es que a las 19:45, 2 segundos, se recibe la primera llamada del maquinista del tren Lirio. Este maquinista, en principio, él señalaba que había enganchado la catenaria, o sea, que había afectado la interacción del tren con la línea de alimentación. Desde ese momento, el Centro de Regulación de la Circulación consideraba que se había suspendido el tráfico por un supuesto enganchón, porque se había quedado sin energía. Al finalizar la llamada, se observa en nuestros sistemas que no tenemos energía que alimenta esa catenaria. A las 19:43, 45 se comprueba que ya no había energía en las que alimentaban a la catenaria de ambas vías. Continuando con esta cronología, a las 19:46:07 se recibe llamada del tren 2181. Este tren venía detrás del tren de Lirio, que informa nuevamente que no tenía tensión y que se para. Comprobando toda la situación, se intenta comunicar con el maquinista del tren Albia para saber también luego qué había pasado. Luego entraré en más detalles. Se intentó hablar por 2 veces con el maquinista y una vez a las 19:48, 39 segundos, y una segunda a las 19:48, 51, ambas sin respuestas, como sabemos. Ante esa falta de respuesta se consigue el teléfono de la interventora y se consigue hablar con ella a las 19:49, 33 segundos. Esta informa de que tiene un golpe en la cabeza. Creo que muchos ya han podido oír la parte de esos registros de audio en los que, bueno, hay cierta confusión y bueno, se oye de fondo también en esa misma conversación que había otro operador del Centro de Regulación de la Circulación que estaba hablando simultáneamente con el tren Lirio sobre la interacción del pantógrafo con la catenaria. Es decir, mientras uno estaba intentando localizar qué pasaba con ese tren Albia, otro con el Lirio, en principio intentando solventar un problema de un enganchón del pantógrafo con la catenaria. Continuando, unos segundos a las 19:49:35, que sería 2 segundos después de esa llamada, ya el maquinista del tren Lirio vuelve a hablar y ya comunica que se trata de un descarrilamiento, que ha invadido el gálibo, es decir, que ocupa el espacio de la vía contigua y que hay un pequeño incendio, que él piensa que puede ser relacionado con el pantógrafo o con el arrastre que se provoca ese fuego. En esta llamada, el maquinista pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía y el controlador del centro de regulación le dice que de acuerdo porque no viene ningún tren cerca, es decir, no viene ningún tren en sentido contrario aproximándose. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los sistemas. Hay que recordar que ese tren ya había pasado. En principio, el maquinista de Lirio en ese momento no reporta incidencia ni colisión con el tren Albia. Tengan en cuenta que son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas y es difícil, entre todos los actores que están participando, conocer el contexto global de la situación. A las 19:50, ya dentro de los procedimientos de ADIF, del administrador de la infraestructura, y cómo gestiona la circulación del tráfico, este CRC, el Centro de Regulación de la Circulación, informa a nuestro Centro de Regulación Nacional, que lo llamamos H24, a los centros de protección y seguridad de ADIF, para que se vayan movilizando los servicios de emergencia que precisen intervención: protección civil, servicios sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Activamos todos los protocolos habituales y normales ante un caso de posible descarrilamiento. Todavía no teníamos del todo toda la información. A las 20:15, el maquinista del tren 2181, el que venía detrás de Lirio, que se había quedado sin tensión,
informa que él con 2 personas más van a inspeccionar la vía 2, es decir, la vía contraria a la suya. La vía 2 sería la que viene desde Madrid hacia el sur. Simultáneamente, también en torno a las 20:15, se ordena la interrupción de la circulación en la línea y el retroceso a las estaciones de origen. Conocida ya esta circunstancia, se empiezan a constituir los comités de crisis. Es decir, estamos hablando ya de las 20:15, apenas han pasado en torno a unos 30 minutos desde que se va recopilando toda esta información. Se está activando ya el comité de crisis a nivel nacional por la importancia que tiene un descarrilamiento en el que hay unas primeras informaciones de que puede haber víctimas. Por otro lado, también se va coordinando el rescate de este tren que he comentado que se había quedado sin tensión, porque al no tener tensión, para poder retrocederlo, se van activando locomotoras de socorro y poder atender a los viajeros, que si no, no tendrían salida. Entonces, sobre esta cronología de tiempos, partiendo de la base de lo complejo de esta situación, de la información que no termina de contrastarse desde incluso los propios maquinistas, la rapidez en esa comunicación, en cuanto ya pasan unos minutos sí que queda clara que se va configurando una situación y un análisis global de la situación que se tiene. Como verán, no he detallado el momento concreto de la colisión entre ambos trenes porque no tenemos la comunicación de ese hecho. La colisión se pueden ya al final confirmar con ya comunicaciones que se suceden con servicios de emergencia, operadoras ferroviarias, las patrullas de vigilancia que se van desplazando a la zona, avisos al 112, en el que se va gestionando muchísima información por distintos sistemas, distintos cauces de gestión, tanto del tráfico, de las empresas ferroviarias o de las emergencias. Pero aproximadamente fijamos el momento de la colisión, sin poder atribuirnos la exactitud total, en torno a las 19:43, 40-45 segundos aproximadamente, que es en ese instante es el que coincide la caída de tensión registrada en el tramo del accidente. Es decir, un poco eso a nosotros nos hace pensar que el momento de la colisión, en el que ya se afecta a la catenaria, se tiran postes que sujetan esa catenaria, parece relacionado. No nos aventuramos tampoco nosotros a decir, aquí ahora mismo estamos exponiendo los hechos que nosotros tenemos registrados. En primer lugar, recordarles que esta estación es de la línea Madrid-Sevilla, donde se han invertido en los últimos años 700 millones de euros en la renovación de las instalaciones. Recuerden que ya tenían más de 30 años desde el año 92, donde se fueron renovando desvíos, carriles e implementando los sistemas de gestión del tráfico ferroviario que tenía el anterior y que sigue vigente, es un LZB que se instaló en el año 1992 y se está preparando la instalación del RTMS, ya el sistema europeo de gestión del tráfico común para toda Europa. Ya entrando desde esta parte más general, en Adamuz, dentro de estos trabajos de renovación, se sustituyeron 2 desvíos, que eso implicó también el cambio completo de carril y de las traviesas. Esa actuación del cambio de los carriles, de las traviesas y de los desvíos quedaron finalizadas en mayo de 2025. Una vez instalado, con todos los procedimientos que ADIF, dentro de los papeles que tiene y dentro de los sistemas de gestión de la seguridad y de la construcción tenemos, una vez ya puestos en servicio, han continuado con sus revisiones habituales en las líneas de alta velocidad, ¿no? En este caso concreto tenemos identificadas 4 inspecciones, 3 inspecciones en la línea y una inspección en el desvío. Con respecto a la línea, en la fecha 13 de octubre de 2025 se realizó una auscultación geométrica. ¿Esto qué quiere decir? Esto es al final revisar los parámetros geométricos de la vía, es decir, la anchura, los peraltes, los alabeos, que permiten estar seguros de que eso es apto y que es adecuado para la circulación ferroviaria. Nuevamente, el 5 de noviembre, pocos días después de esta, se realizó una inspección visual a pie.
algo habitual en la actividad ferroviaria, donde los profesionales recorren a pie las instalaciones por detectar algo, algún detalle o alguna cosa que pueda haber pasado por alto ante solo la auscultación geométrica, ¿no?, que realizamos normalmente con unos vehículos, unos trenes que llevan esos sistemas para auscultar, ¿no? Pues nuevamente ese 5 de noviembre se realizó una inspección visual a pie. El 21 de noviembre, es decir, casi un mes después de la auscultación geométrica, se realizó una auscultación dinámica. O con otro tren, lo que se analiza son las aceleraciones durante la circulación de un vehículo. Esto quiere decir las aceleraciones tanto longitudinales como transversales, que pueden detectar baches, defectos en la vía, que no saldrían en una auscultación geométrica. Esto por un lado se evalúa con el confort en el viaje y, por supuesto, también con la seguridad de la línea. Ante cualquier fallo de estas o cualquier anomalía que se pueda detectar, se pueden implantar limitaciones de velocidad para asegurar que el tránsito por esta línea es segura, ¿no? Por último, este 7 de enero ya de 2026 se realizó ya una comprobación completa, que eso incluye geometría, estado de los motores, de las agujas, del desvío, de estos desvíos que se instalaron, que se colocó en mayo de 2025. De estas 4 inspecciones de las que tenemos evidencias y control, no se ha detectado o no se detectó en ese momento ningún fallo que a priori evidencie una relación con el accidente.